noche, este es el sol de la tarde, con amenazas de lluvias todavía. Nos decía ayer Francisco Holguín que hasta el día 20 habrán chubascos en una buena parte del territorio nacional. Pero, como les habíamos dicho antes, nos acompaña el geólogo Osiris de León. Buenas tardes, Osiris, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga y hermana Ivonne Ferreira. Buenas tardes para Rafael Fafa Tavera, nuestro colega de mucho tiempo allá en el gobierno de la noche. Buenas tardes para Graimer Méndez y buenas tardes para Félix Lajara. Y evidentemente buenas tardes para todo el pueblo dominicano. Claro que sí, Osiris. Sabes que, aunque podemos hablar de varias cosas contigo, a mí me ha llamado mucho la atención ese evento natural en Cuba, no los huracanes que fueron dos, fue impactado por dos, sino se puede decir terremoto en este caso. Terremoto? Fue un terremoto. El terremoto en Cuba. Y simultáneamente todos los que se produjeron en esta zona y en esta área. Hubo temblor en Jamaica, en República Dominicana, que desde hace un tiempo a esta parte estamos teniendo esos movimientos también. Aquí se ha hablado, bueno, de esa falla y de ese evento pendiente que ojalá nunca llegue en esta parte de la isla. Ya hubo la experiencia en Haití en 2010. Pero lo que ocurrió ahora en Cuba y esos temblores casi, no simultáneos, pero con relativo corto tiempo, ¿a qué se debe? ¿De qué falla estamos hablando? ¿Y qué es lo que se está moviendo? Ok, mira, Cuba experimentó dos eventos sísmicos importantes con una separación de 1 hora. Uno fue a las 11:30 de la mañana y el otro a las 12:30 del día. El primero cae en la categoría de sacudida premonitora, porque fue de magnitud inferior al posterior. Siempre que tú tengas un evento sísmico importante en algún punto del planeta Tierra, el mayor entra en la categoría de terremoto y el previo entra en la categoría de sacudida premonitora. El anuncio. Claro, el anuncio, el aviso. Ahora, ¿qué ventaja tiene eso? La ventaja que tiene es que te está diciendo que hay un proceso de ruptura de la corteza terrestre. Por eso fíjate que en muchas partes del mundo, cuando tiembla la tierra, secuencialmente la gente entra en pánico. Porque recuerda que sus abuelos le dijeron, mira, en tal época comenzó a temblar la tierra durante 2, 3, 4, 5 días. Y ¡pram! Vino el terremoto grande. Fue lo que pasó en Puerto Rico en el 2020. Comenzaron los temblores en Navidad. Temblores. Y el Día de Reyes, ¡pram! Se disparó. ¿Cuál es el mecanismo para producirse el temblor? ¿Qué es lo que pasa? Es una ruptura en la corteza terrestre. Recuerda cuando tú eras muchacho y tú estabas en la escuela primaria y tú te ponías a jugar con aquella reglita que tú tenías que era de un pie, ¿te acuerdas? Sí, sí. Si tú excedías el límite de resistencia, la regla se partía y producía un sonido. Crack. Eso hace la roca. La roca recibe un empuje. Y aunque tú la ves rígida, y para fines geotécnicos la llamamos rígida, en la realidad ella es flexible. Porque cuando tú tienes una masa de roca, por ejemplo, vamos a asumir que tú tomas un edificio, tú tratas de empujarlo y no lo puedes empujar. Pero ahora tú traes una grúa y lo empujas. Y la grúa comienza a deformar el edificio y tú ves cómo se va plegando. Eso es la roca. Tú tienes del lado del Pacífico una placa tectónica que es la placa de Cocos. Y se mueve hacia el este, una masa inmensa de roca que está empujando la masa nuestra, la del Caribe. En la placa del Caribe, y es importante que la gente tome conocimiento de esto. Perdóname, ¿cómo desde el Pacífico si el Pacífico interviene Centroamérica por el medio? Claro, con porque nosotros? Centroamérica es parte de la placa del Caribe. Cuba es parte de la placa de Norteamérica. Okay. Y ahí es donde viene la pregunta de Ivonne. ¿Nosotros entonces? Claro, nosotros somos la placa. Cuba y nosotros pertenecemos al Caribe Mayor en términos geográficos. En términos tectónicos, Cuba pertenece a Norteamérica. ¿Y nosotros también? No, nosotros pertenecemos al Caribe. Podemos Pertenecemos a Centroamérica, a eso. Puerto Rico, Podemos a aclarar- Antillas Menores. Pues déjame aclarar que quizás cometí un error al decirlo yo antes, públicamente inclusive. Yo suponía, por el tema de la linealidad geológica, Ajá. de que, De las islas. de que se hunde en el mar la Sierra Maestra con la cordillera central nuestra, se sumerge en el mar y que formamos dos picos de la misma cordillera.
algo parecido. En el pasado geológico, la parte norte de la Hispaniola, que es nuestra cordillera septentrional, era parte del oriente de Cuba. Ah, ya. Pero hay un desgarramiento ahí, una ruptura. Es como que yo corte esto acá con una sierra Quedan y cerca, pero comienzo a están empujar separados. esta pieza y esta pieza se va desplazando hacia allá. Y se desplaza 2 centímetros cada año. 2 Centímetros cada año. Pero en 150 millones de años se ha desplazado 3.000 kilómetros. Porque uno ve los 2 centímetros un poquito Sí. en el tiempo nuestro. Sí, porque la gente no se da cuenta del tiempo que tiene el universo. Claro, del tiempo que eso tiene. Y entonces ahí es donde viene, Ivonne, la acumulación de energía. ¿Qué ocurre? Mira, justo por Santiago de Cuba pasa una línea de falla que separa a Cuba de la Hispaniola y que separa la placa tectónica de Norteamérica de la placa del Caribe. Por tanto, tú no debes esperar nunca terremotos en La Habana, pero sí en Santiago. Ajá, como en efecto. Es como en efecto. Por eso el CENAIS, Oriente. que es el Centro de Investigaciones Sismológicas de Cuba, está en Santiago de Cuba y no en La Habana. No es Porque- necesario en La Habana. Claro, porque ahí es que la necesitan. Sí. Claro. Ahí es que tiembla la tierra. Si tú revisas el historial sísmico de Cuba, te vas a encontrar que todos los sismos están ahí, en esa franja sur de Santiago de Cuba. Por tanto, cuando tú chequeas desde ahí hasta Puerto Rico, ahí se han producido los grandes terremotos que han impactado nuestra región, inclusive al oeste de Santiago de Cuba, pero ya más cerca de Jamaica que de Cuba. En el 2020, un mes después del terremoto de Puerto Rico, tú tuviste un terremoto de magnitud 7.7 a lo largo de esa línea de falla. Esa línea de falla se expresa en tu país al norte de Puerto Plata, al norte de Samaná, al norte de Montecristi. Y esa falla que provocó ese temblor de Cuba este domingo. Ajá, ¿por qué tembló aquí? Es normal porque tú formas parte de la misma pieza. Si un auto choca este stand en aquella esquina, Iván, Félix y yo vamos a sentir la vibración de este lado. Quizá Porque con es una menos masa. proporción, pero- Claro, porque hay un factor de atenuación. Por lo mismo que Es tembló decir, en Haití, también en Jamaica. Claro. Por eso Cuando mismo. tembló en Haití, tú lo sentiste aquí. Sí, sí, duro. Pero Y lo ahora, vas a sentir. ahora Cuando también. tembló aquí en el 46, que fue de magnitud 8.1, Sí. se sintió en todo el Caribe. Se fue de Matancita. Sí, de Matancita. Sí. Se sintió en todo el Caribe y en todo Centroamérica. Oye. Bueno, de hecho, el de Cuba, ¿tú sabes dónde se sintió el de Cuba? Ahora, este domingo, en Orlando. En la Florida. Hasta Orlando llegó. Sí. En la parte norte de la Florida. Ese es el evento más importante que nosotros hemos tenido. Después del de Matancita, El de no Matancita hemos- es el más grande que hemos tenido en todo el Caribe, en toda Wow. la historia. en toda la historia. Pero aquí nosotros no hemos tenido un evento después de ese de consideración, ¿cierto? Sí, el de Puerto Plata, el 22 de septiembre del 2003, que te tumbó Bueno, cerca sí. de 200 casas. Sí. Se agretaron el tema histórico, la zona histórica. Y las escuelas. Ujú. Osiris, Cuéntame. ¿qué tiene que ver el famoso fracking con el tema del petróleo, de excavar las grandes cantidades con la explosión para buscar petróleo donde sea, con los movimientos tectónicos y todos estos terremotos que estamos teniendo ahora? ¿Podría tener alguna implicación? Mira, la implicación que tiene es mínima. Evidentemente que si ahora mismo ocurre allí en la calle un impacto de 2 camiones, tú y yo vamos a sentir la vibración. ¿Qué es el fracking? El fracking es una metodología de producción petrolera mediante la cual tú inyectas agua a alta presión. Entonces esa alta presión Todo fragmenta lo que encuentra. la roca que está allá abajo y le induce una porosidad secundaria al esquisto que no tenía. Por tanto, ahora tú puedes succionar el petróleo y él sube con facilidad. La gente piensa que eso puede producir algún efecto directo en la sismicidad. Sin embargo, el efecto es mínimo. No es que no te va a temblar, pero los temblores son despreciables. 1.5, 1.8, 2.0, que tú como ser humano no lo percibes. Lo percibe la instrumentación. Un sismómetro o un sismógrafo lo registra, porque es ultra sensible. Pero a ti te preguntan qué tembló, tú dices, no. Bueno, muchas veces tú ves que el Instituto Sismológico de la UAS
te dice, hemos tenido en el día de hoy 20 réplicas. Tú dices, pero yo no he sentido ninguna. Pero es que son de magnitud 1.5, 1.8, 2, y el ser humano no percibe esas magnitudes tan pequeñas. Por tanto, lo que el fracking produce es tan mínimo que el ser humano no lo percibe. El tema de la fosa de Milwaukee, que está en una pendiente súper profunda en el Atlántico, ¿no? Ajá. Al noreste nuestro, ¿no? Sí. ¿Qué tan real es esa profundidad oceánica? Leyenda, y hay mitos, leyendas. De la fosa de Milwaukee y si hay muchos mitos o realidad sobre nuestro futuro geológico. Mira, lo primero es que la fosa de Milwaukee, evidentemente, es la segunda fosa más profunda que hay en el planeta Tierra. Solamente es superada. una realidad. Sí, Claro. ¿Superada? por la fosa de las Marianas. Sí. La fosa de las Marianas tiene 11 kilómetros de profundidad. Esta tiene 8.6 kilómetros de profundidad. ¿Dónde está? Aquí al norte de Puerto Rico y al noreste de Samaná. Ahora, es una depresión topográfica profunda, fruto precisamente del efecto de subducción al que se refería ahorita Graimer Méndez, cuando dice, bueno, que la placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe y va profundizando. Eso es lo que genera la fosa de Milwaukee, la fosa de la Hispaniola y la fosa de Caimán, que son tres fosas que tenemos alineadas en la costa atlántica, de este a oeste. Tú tienes allá la fosa de Milwaukee o fosa de Puerto Rico, como le llaman algunos, la fosa de la Hispaniola al norte de Puerto Plata y la fosa de Caimán al norte de Jamaica. Permíteme, que Pero- yo estoy pero la hablando ra- como oyente. pero es la realidad de eso, a ver. Aguántate, lo que yo quiero que le explique qué es lo que es una fosa a la gente. Una que fosa está es una oyendo. depresión, un foso profundo en el mar. Una rajadura. Sí. Una rajadura en el mar. ahí. Sí, una trinchera. Es una trinchera, se llama trinchera porque es larga y estrecha. Estrecha en términos relativos, evidentemente. Estrecha comparada con su longitud, pero tiene kilómetros de ancho. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí tú tienes un potencial de acumulación de energía elástica y ahí tú puedes esperar en algún momento un evento sísmico de gran magnitud que pueda generar un tsunami que afecte la costa norte de Puerto Rico y la costa este y noreste de República Dominicana. O sea, Y esa es la amenaza que nosotros esa es tenemos, una que desde amenaza. hace tiempo se está hablando de Sí. eso, que está ahí latente. Claro. Se podría Y tiene desplazar. que ver de alguna manera con esos movimientos, porque ya no es de 0 punto tanto cuando son imperceptibles, como decías, que siempre se producen. En los últimos tiempos, ¿verdad? Hemos registrado un movimiento de 4 punto algo, de Sí, 5 eso sí. punto tanto. Ese ya son cada perceptibles. vez con más frecuencia. Con más frecuencia. ¿Eso qué significa, Osiris, en términos precisamente de esa activación, de esa fosa o de ese movimiento fuerte pendiente que podríamos nosotros Ok. tener? Mira, hay dos bloques en esa configuración. El primer bloque es que siempre que tú tengas en algún lugar del planeta Tierra un terremoto de magnitud superior a 6, tú tienes que esperar algunas rupturas en los días posteriores en la parte frontal de esa placa. Tú siempre evalúas desde dónde viene el empuje. Para que la gente lo entienda, es como que si te chocan en un semáforo por detrás, la abolladura no está en el frente, pero se mueve el frente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes aquí una placa como el Caribe, el empuje nuestro no viene del este, viene del oeste. En tal virtud, nos movemos hacia el este. Cada día nosotros estamos, cada año estamos 2 centímetros más cerca de España. Cada año. ¿Qué quiere decir eso? Que el empuje viene de atrás. Por tanto, se acumula más energía del lado occidental. Por eso que tú has tenido 2 terremotos que tú recuerdas relativamente recientes en Haití. Uno en el 2010 y otro en el 2021. Exacto. Y los dos fueron de magnitud superior a 7. Y fueron en la misma falla. Y es una falla que pasa por Jimaní, por Duvergé, por Barahona, que destruyó a Azua en 1756, esa falla. En tal virtud, eso es lo que nos indica hacia el segundo bloque, es que debemos estar pendientes y debemos educar pero a eso nuestra coincidió población. entonces con el terremoto de Lisboa, el gran terremoto de Sí, Lisboa. el misma más fecha. famoso que tú tienes en la Sí. península ibérica. Sí. Porque fue el que más daño hizo y generó un tsunami, el terremoto de Lisboa.
Y es al que los españoles le tienen miedo. Y fue en Lisboa. Sí. Modificó inclusive el abordaje filosófico de ese tiempo en materia de... A partir de ahí del los bien y el mal. españoles le tienen pánico a la sismicidad. Sí. Pero no por terremoto en el interior de España, sino ahí, en Portugal. Sí. El terremoto de Lisboa es el más famoso en la península ibérica, porque generó un tsunami. Se generó y incendió la ciudad. Claro, y entonces, ¿qué pasa? No, terrible. Oye, nadie que vive en la costa, sobre todo esa costa Está sur, tranquilo. en el estrecho, va a estar tranquilo con esa amenaza. Es como que tú vivieras en Matancitas hoy día y yo comienzo a explicarte el proceso del 4 de agosto del 46. Deja ese tema y cámbialo. Osiris, a propósito, yo sé que tú no eres abogado, pero sé que conoces muy bien el tema de la delimitación territorial geográfica de la República Dominicana y es un tema que ha estado en discusión principalmente con este tema de Holanda y cómo para muchos dominicanos se ha entregado un territorio marino que les corresponde a la República Dominicana. Me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Mira, lo primero que debo adelantar es que no es mi tema de especialidad. No, lo sé, yo pero nunca he participado en también el sé que tema lo manejas. de delimitaciones, pero sí debo decirte que a raíz de la situación, pues me tomé un rato en leer. Aquí hay 3 acuerdos que tenemos necesariamente que ponerlos sobre la mesa y verlos desde 2 puntos de vista que son importantes y que no son excluyentes ninguno de los dos. Uno es el punto de vista estrictamente jurídico-diplomático y otro es el punto de vista estrictamente cartográfico. ¿Qué implica lo cartográfico? Que la Duarte con París está ahí, yo no la puedo cambiar. Si yo tengo que poner una tienda ahí en la Duarte, entonces yo no puedo decir a la alcaldía, yo quiero cambiarla, que dice, no, la alcaldía, la esquina existe. ¿Qué quiere decir esto? Venezuela y Países Bajos firman un acuerdo en el año 1978 y definen 2 puntos como sus límites, donde Venezuela y ellos, sin la participación de la República Dominicana, dicen, bueno, mira, estos 2 puntos Se apoderaron. son, Se apoderaron. claro, dice, mira, de ahí para allá, eso de Venezuela, y de ahí para allá, eso de Venezuela, y de ahí para acá, eso es mío. Entonces dejan abierta la parte frontal. Ahí viene República Dominicana y firma un acuerdo con Venezuela y mantiene esos 2 puntos. ¿En qué año? Lo respetó. 79, cuando don Antonio. Mantiene esos 2 puntos. Colombia firma un acuerdo con República Dominicana y se sujeta a esos acuerdos. Por tanto, si yo llego hoy, o llega Graimer, o llega Ivonne, y hay que hacer un acuerdo, Venezuela lo primero que te dice, ahí hay un acuerdo Hay que respetar esto. que está ahí. Eso está ahí. ¿Qué te dice la Carta de Naciones Unidas sobre el tema de delimitación marítima? Y tú lo ves en los artículos 15, 51, que cuando tú vas a establecer esos límites, tú tienes que respetar los tratados anteriores ya firmados y ya depositados en Naciones Unidas. Porque ya eso adquiere entonces fuerza de lo juzgado, aprobado y ya no discutible. En tal virtud, si cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta mesa, vamos mañana a discutir con Países Bajos, o con Venezuela, o con Colombia, te va a decir, mira, esos puntos están ahí. De hecho, la ley 6607, cuando define el límite, utiliza el mismo número de coordenadas geográficas. Utiliza ahí 68 grados, 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que ver qué se hizo en el pasado y cuál es la situación actual. ¿Qué se puede hacer? Yo te diría, bueno, ahí es donde tiene que venir la segunda parte, la jurídica diplomática. Okay. Y la parte jurídica diplomática, tú puedes sentarte con Países Bajos y decir, bueno, mira, tú acordaste esto con Venezuela y eso está bien, eso es un acuerdo entre ustedes, esos puntos están ahí, yo no tengo inconveniente. Ahora, eso no se acordó exactamente así conmigo, sino entre ustedes. Ahora bien, si vamos a ver el tema de la equidistancia o la equidad, Países Bajos te va a decir, yo me voy por la equidistancia, porque le conviene, porque son 178 millas para acá, porque los puntos no fueron puestos al azar. Cogieron los puntos de referencia a partir de la baja mar en el territorio dominicano y a partir de la baja mar de Aruba, Curazao y Bonaire.
Observa que esos 2 puntos no están puestos en dirección este-oeste. Están puestos hacia el noroeste. ¿Por qué? Porque la posición de Aruba está más al norte que a la de Curazao. Y la de Curazao está más al norte que la ¿Y de a quién Bonaire. pertenece esa isla? ¿Eh? ¿A quién pertenecen? A Países Bajos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando definieron eso en el 79, cada una de esas 3 islas que negoció por separado, porque hay 3 bloques, A, B y C. El bloque A que pertenece a Aruba, el bloque B que pertenece a Curazao y el bloque C que pertenece a Bonaire. Entonces, cada uno negocia sus 178 millas náuticas medido como manda el Tratado de Naciones Unidas a partir de tu línea base, que es tu línea de baja mar. Y desde ahí midieron, se aseguraron de que esa longitud no superara la longitud desde ahí al punto referencial de República Dominicana. Entonces, cuando tú lo chequeas con República Dominicana, traza a la mitad. Y el otro traza a la mitad. Por tanto, ¿qué hicieron Venezuela y Países Bajos, no República Dominicana? Definieron esos 2 puntos, acordaron, firmaron y depositaron en Naciones Unidas. ¿Qué tú puedes hacer? Nadie tuvo objeción en ese momento. No. ¿Qué tú puedes hacer hoy día ante un hecho consumado? Esa es la pregunta. ¿Por qué llegamos a este punto hoy, ahora con eso? O sea, ¿cómo es que llegamos a este punto específico ahora? ¿Qué fue lo que se levantó? ¿Qué papeles? ¿Qué De conversación? 1979 a la fecha. Simplemente que el Reino de los Países Bajos tiene su delimitación con Venezuela del lado oeste y del lado este, pero del lado norte se quedaron abiertos los 2 puntos porque no fueron cerrados en 1970. ¿Pero por qué se levanta ahora ese expediente? No te sabría decir porque quién solicita el tema ahora. Lo cierto es que tú llegas a una recepción donde ya la puerta está definida y no te quedó más alternativa que entrar por esa puerta definida. ¿Y a ti no te parece? Lo que sí tú puedes hacer es negociar con ese país que esa franja que está ahí de esos 14 kilómetros en latitud. Sí, de punto a punto. No, Hacia arriba. entre el punto que está definido y el punto que tú quisieras. El punto que tú quisieras sería un poquito más abajo, más al sur del que está acordado entre Venezuela y Países Bajos, que está ahí. Entonces, para tú cambiarlo, tú tienes que echar para atrás el acuerdo firmado entre Venezuela y Países Bajos. ¿Y eso es posible? Eso No. no. Entonces, dos preguntas. No, pero ahí mismo, el Cherry, ¿hay petróleo en esa zona? Mira, pudiera haber petróleo, pero cualquier geólogo que te diga que ahí hay petróleo sin tener una base de sustentación física, una perforación que lo haya identificado, estaría planteándote una hipótesis sin base de sustentación. O sea, que no habría un interés. Es como que yo te diga a ti, bueno, pero mira, en Montecristi puede haber petróleo. Tú me dices, sí, las condiciones geológicas están dadas, pero no tenemos un pozo que lo pruebe. Una pregunta. Que es nuestro problema con el pozo de Maleno. De Maleno. Entonces, tú tienes un pozo que te dio petróleo en 1939 y cualquiera te puede decir, ¿por qué no se explota ese petróleo? Porque el gobierno no sabe cuánto hay. Si el gobierno tuviera una perforación ahí y otra allí y otra allá, pudiera ser con una malla un cálculo de reserva y decir, bueno, ahí tenemos tantos millones. Y Apache no estaba explotando todo eso. No, Apache estaba explorando en San Pedro de Macorís. Está del otro lado. En la cuenca marina de San Pedro. ¿Y encontraron? No encontraron. Todavía, petróleo. bueno, suficientemente no todavía. No. Pero una cosa, Osiris. Dos cosas. Me parece muy extraño, y ya entramos en un punto de especulación, que Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto, ni ha intervenido. No, porque este caso no le afecta a ellos. Pero porque se meten hasta en lo que no le toca, se meten. Sí, es verdad, pero ocurre que cuando tú chequeas el límite entre la isla de La Mona y Bonaire, que es la con quien tiene que alinear, ellos alinearon a la mitad. Okay. Por tanto, ellos te van a decir, con Puerto Rico yo me No hay fui con la problema. equidistancia. Sí, no hay problema ahí. Sí. Ok, otra cosa. ¿Por qué
Haití no pinta nada en esto, sí es parte de la No, geología. porque el territorio de Haití no llega a esa franja. Haití tiene un borde limítrofe con República Dominicana que parte de la zona de Pedernales, desde ahí hacia el oeste. Porque recuerda que lo que tú buscas siempre es la equidistancia entre tu línea base y mi línea base. Si la distancia entre tu línea base y la mía es de 10 kilómetros, nada más nos toca 5 y 5. Si es 2 kilómetros, nos toca 1 y 1. Entonces la pregunta del millón. Ahora, si hay 1000 kilómetros, tú puedes tomar 100 millas, 200 millas náuticas y yo puedo tomar 200 millas náuticas. ¿Ganamos o perdimos con esta negociación? Entonces? Mira, yo creo que ni ganamos ni perdimos. Yo creo que estamos en el mismo punto de 1978, en el mismo punto de 1979. Yo creo que estamos en el mismo lugar. Lo que se planteó como una ganancia en realidad es un ajuste de coordenadas. Cuando eso se firmó en el 79, el datum referencial que se utilizaba era el NAD27, es North American Datum 1927. Eso fue cambiado en el 84. A partir del 84 se utiliza un solo datum, que es el WGS84, World Geodetical System 1984. Por tanto, un solar que tú compraste en el año 50 o en el 60, aquí en Puerto Rico, en Jamaica, en Cuba, ahora tú tienes que reajustar las coordenadas al WGS 84. Por tanto, lo que te va a decir ahora Países Bajos, dice, mira, cuando yo firmé con Venezuela en el 79, el datum que usamos fue el NAD27. Pero ahora ya ese datum no es válido. Ya ningún organismo te acepta que tú le presentes coordenadas en base al datum NAD27, sino que tú tienes que llevarlo al WGS84. Entre ambos datum hay una diferencia de casi 200 metros, y eso es lo que se ha hecho ese ajuste, que cuando tú lo multiplicas por esa área triangular te da esa área de 11 millas. O sea que no hay que preocuparse porque si no ganamos, No, eso si no perdimos. no. Estamos en el mismo punto de 1900. Yo lo revisé de arriba para abajo, de abajo para arriba, para ver qué había. Y lo que vi es que estamos en el mismo punto de 1979. Parece que lo que sí debemos preocuparnos entonces, porque parece que no nos estamos quedando en el mismo punto. Y vuelvo al punto de partida de la conversación con Osiris. Tiene que ver con lamentada falla y tiene que ver con una necesidad, Osiris, me dirás, de educación, me corregirá, la población. De educación, de orientación. Osiris, si aquí nosotros tenemos un movimiento como el de Cuba, hoy día yo estoy plenamente convencida que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas comunes no saben qué hacer. Totalmente de acuerdo hacer. contigo. Entonces, de acuerdo contigo. Por más que alguien te diga en cualquier institución que estamos preparados, no es verdad. La gente no sabe. Y tú puedes traer aquí a cualquier ciudadano o a cualquier joven de una escuela secundaria y decirle, mira, si ahora tiembla la tierra, ¿qué tú haces? Te diría, no sé, o te diría salir corriendo. Pero él, o sea, de manera estructural en su cerebro, él no tiene una metodología de respuesta. No la tiene. Decir, bueno, mira, yo buscaría el lugar más alto, me pondría debajo, aquí, agachadito, de forma tal de que si cae el techo o cae la pared, caiga sobre ese objeto alto, robusto, fuerte y no sobre mí. Es decir, hay que construir esa capacidad de respuesta. Hubo un intento y hubo un poco de temor después del 2010 cuando el terremoto de Haití, luego eso se tiró al abandono. ¿Qué podríamos decir? Irresponsabilidad e ignorancia oficial de los gobiernos. No, hay dos versiones. Hay dos versiones en esto y tenemos que reconocerlo. Hay una versión que es proactiva. Gente como tú, como Fafa, como Grimer, como Félix, como yo, que somos pro educación predesastre. Sí. Ahora, hay otros segmentos de la población, y tenemos que admitirlo, que no le gusta que le hablen de Ni ese le importa. tema. No, porque no le gusta. Inclusive, hay gente que me dice, mira, a mí no me gusta verlo usted en la televisión porque usted asusta a uno. Me con da los miedo. terremotos. Digo, pero yo no hago terremotos. Yo hago que los explico, pero no los hago. Y advierto. Claro, trato de explicar esa situación y educar a la población. Entonces hay gente que no le gusta que se hable del tema porque entiende que eso induce pánico en la población, Osiris, temor, aprehensión. Finalmente, que ya sucede, nos está acabando el tiempo, el fenómeno La Dana, lo que ha ocurrido en Valencia, y si nos puede ocurrir a nosotros. Mira, Dana como tal a nosotros no nos va a ocurrir nunca porque la Dana es una depresión aislada en niveles altos de la troposfera. Se da en latitudes más al norte cuando la corriente en chorro que tú tienes, el jet stream, fíjate que cuando tú vas para España, el tiempo de ida y el tiempo de regreso no es el mismo. Pese a la misma distancia. Claro, es la misma distancia, porque hay una hora de diferencia. Cuando voy, consumo una hora menos que cuando vengo. ¿Por qué?
Porque cuando tú vas, te montas en la corriente de chorro. Esa corriente de chorro es la responsable de esa dana. Entonces, cuando hay mucho aire polar frío que baja, porque hay mucho aire caliente que subió del desierto del Sahara, y ese aire caliente, como choca, pesa menos, desplaza el aire frío y el aire frío baja y se te monta sobre España, sobre Portugal, sobre Italia, sobre Francia, sobre Alemania. Y ahí es donde viene la dana. ¿Qué pasa? Ellos sabían de esa dana porque estaba avisada una semana antes. Y ese día, 29, a las 7:30 de la mañana, la agencia meteorológica emitió una alerta roja, pero el gobierno local se quedó con la alerta roja. No la claro, ese es el problema. Por eso que le están pidiendo dimisión al gobierno por local. eso aparece lo de George aquí. Claro, lo de George aquí. Bueno, algo parecido Sí. a lo de George aquí. No se le pasó la información a la población y esa es la queja de la población. Y eso está camino a los tribunales. Allá eso está camino a Con los una tribunales. cantidad indeterminada todavía de Hay personas más de muertas. 220 Por muertos. hubo una sentencia en Italia, Claro. por un terremoto no Y avisado. yo quiero decir ya finalmente y brevemente, Osiris, porque vuelvo al punto, mi compañero, porque Eso que tú dices Italia, eso porque- fue lo de Norcia. porque contigo se puede conversar de muchos temas y yo entiendo. Gracias, Y hay sí, lo cierto, y todos los puntos que hemos tocado y que ha tocado Félix, válidos, ¿no? En términos de orientación. Pero Osiris, si nosotros tuviéramos un taraquón de eso, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en términos del terreno? ¿Cuáles son las Para zonas los sismos. más seguras para los sismos? Ok, mira, sencillo. Comencemos con el Cibao. ¿Por qué el terremoto del 2 de diciembre de 1562 destruye Santiago y La Vega? Porque Santiago y La Vega están construidas sobre el suelo arcilloso. Y el terremoto fue en Puerto Plata, en la costa marina. ¿Dónde amplifica? Es decir, si yo te empujo, ¿dónde te duele? Donde tú tienes una herida, donde tú tienes un hematoma, donde tú tienes un nacido, como dicen en el campo, ahí que te duele. ¿Cuál es el suelo de peor respuesta sísmica? El suelo más blando, el suelo pantanoso, el suelo arcilloso, el suelo limoso, el suelo arenoso. Vamos, y peor aún si está cargado de agua. Por tanto, Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Pimentel, Castillo, Hosto, Nagua, todo el Bajo Yuna, que es lo que es la zona de Arenoso, Villarriba, Hosto, Los Contreras, Los Peinados, todas esas zonas. ¿Y en el Gran vulnerables. Santo Domingo? En el Gran Santo Domingo, Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Las Lauras, ¿Son las más Jardines del Norte, vulnerables? Arroyo, sí. ¿Y lo más seguro? Naco, como aquí, este lugar es seguro. Si tiembla la tierra, tú te puedes quedar tranquila aquí en esta cabina, porque aquí no va a pasar nada, porque esto es roca rígida. Y al ser una roca caliza coralina rígida, la onda sísmica de corte viaja rápidamente y no se amplifica. Y Y al Santo no amplificarse, Domingo no te Este. genera un cortante sobre las paredes. ¿Y Santo Domingo Este? Santo Domingo Este es roca. Ah. Ahora, Santo Domingo Oeste es suelo. Wow. Mientras Santo Domingo Este, la roca que tú tienes aquí en Naco, llega a Punta Cana y a Bávaro. Pero termina en la Luperón. Ya no sigue para San Cristóbal. Ay, qué barbaridad. Bueno, Osiris, yo creo que es importante, señores, que Bueno. sensibilicemos y que orientemos y que Declaración. eduquemos respecto a eso. Es importante. Yo creo que es importante y es un tema de preocupación que debe ser lo de los medios de comunicación, Así que debe ser. como agentes, ¿no? De educar y de orientar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y yo desde cualquier espacio que estoy siempre me he preocupado mucho por ese tema, porque realmente hay que escuchar a los científicos, a los estudiosos, si tenemos ese tema pendiente. Y usar la data Y no nos para debe orientar a la agarrar población. desprevenido. Debemos saber por lo menos qué hacer en caso de una eventualidad Claro. que ojalá nunca tengamos. Pero lo que sí tenemos es mucha gratitud, Osiris, para Gracias, ti Ivonne. por haber venido esta tarde con nosotros a Gracias, conversar de Gaimer, todos a estos Fafa temas. Tavera, a Félix Lajara y sobre todo al equipo de producción, a Leanet, que Ah. duró 2 días carpeteándome. Así que gracias, Leanet, Pero y gracias mira, a todo ese equipo de producción mira, y a todo el pueblo dominicano. Mi hijo trabaja en la Cancillería como responsable de la frontera terrestre y marítima. Ah, ok. Y él me ha pedido que quiere venir aquí. Yo se lo dije a los muchachos para dar la versión de la Cancillería que corresponde a lo que tú has dicho. Fantástico. Porque esa es la base Yo creo que es real. importante Yo escucharlo. me alegro oírte por eso. Fantástico. Bueno, gracias, Osiris. Alejandro. Gracias a todos, señores. Buenas tardes.